Antes que nada, pues buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, chicos. Vamos a pasar nada más a analizar, o vamos a analizar esta ocasión lo que es un factor de diseño, o también lo pueden encontrar como factor de seguridad. Perdón ahí por la I, es factor de diseño o factor de seguridad. Bueno, ¿cómo vamos a definir nosotros a nuestro factor de diseño? Es, si lo quieren ver de esta manera, la relación que existe entre el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo último que mi material puede soportar una vez que haya sido sometido a una prueba o se hayan determinado sus parámetros mediante pruebas de inspección metrológicas, dividido entre el esfuerzo real o el esfuerzo que mi diseño pide. ¿Ok? Es un número adimensional que me va a decir el número de veces más que va a soportar mi diseño en base al factor de esfuerzo de fluencia o esfuerzo último entre el esfuerzo real o el esfuerzo que mi diseño me pide. Es un numerito nada más adimensional que nosotros utilizamos para poder dar soporte a lo que estamos diseñando o a lo que estamos calculando. No es tan fácil como como se aprecia, no es tan fácil que nosotros podamos definir un valor de factor de diseño. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Ponle un 1, ponle un 1.5, ponle un 2. Nosotros debemos de tener, como diseñadores o como ingenieros, debemos de tener ciertos parámetros o ciertas características que a mí me den validez o que le den validez a ese factor de seguridad que yo estoy asignando, que yo estoy eligiendo. Uno de los factores primeros que debo yo de elegir para poder tomar en cuenta el factor de diseño va a ser las variaciones que puedan ocurrir en las propiedades de los elementos bajo ciertas consideraciones. Esto es, por ejemplo, si va a ser, si va a estar cargada solamente a tensión, si va a estar cargada a compresión, si va a tener alguna carga dinámica, alguna de algunas aleaciones del material que pueda tener, algunos concentradores de esfuerzos que yo le pueda dar a mi material. Vamos a definir así de rápido como concentrador de esfuerzo los orificios o agujeros que puede tener un elemento o las curvaturas que pueden tener los elementos en un diseño. Otro de los elementos que nosotros vamos a considerar o que debemos de considerar es el número de cargas que pueden esperarse durante la vida del diseño. O sea que yo, por ejemplo, si diseño una columna y esa columna no nada más va a estar sosteniendo, no sé, un techo. Puede ser que después ese techo yo quisiera ponerle, no sé, otro piso o otro elemento más de carga en la parte superior, y entonces hay que considerar que tal vez para diseños futuros esa columna se va a diseñar para que soporte más carga. O por ejemplo, si yo estoy diseñando un engrane y no se llega a romper o se llega a desalinear y yo no lo diseñé para que todavía aguantara un proceso más de su trabajo, también ahí infiere mucho la elección del factor de diseño. Otra de las características o otro de los puntos que debemos de tomar para seleccionar un factor de diseño es el tipo de carga que puede esperarse durante la vida del diseño. Esto es, si van a ser cargas estáticas o van a ser cargas dinámicas. Una carga estática es como lo que hemos venido trabajando, solo si actúas a tensión o actúas a compresión o a cortante. Una carga dinámica se conoce como una carga cíclica, esto es, por ejemplo, la flecha de un carro que constantemente está girando, puede ser también, por ejemplo, un resorte que está continuamente en movimiento, por ejemplo, los muelles de los carros que constantemente están subiendo y bajando para absorber lo que son los golpes entre el chasis y la carrocería del carro. Todas esas cargas se conocen como cargas cíclicas y eso pueden ser cargas de fatiga, también se le conocen como cargas de fatiga. Más adelante vamos a entender que es una carga de fatiga, pero los materiales
Entonces, pueden estar sometidos a cargas estáticas o a cargas dinámicas. Otro es el tipo de falla que puede ocurrir. Puede ser que falle o puede ser que yo esté diseñando mis elementos para que trabajen la tensión, para que trabajen la compresión, para que trabajen el acizallamiento, para que trabajen bajo un cierto ciclo de carga. Puede ser que mi diseño esté sometido a una carga de tensión, pero aparte el diseño tiene ciertos concentradores de esfuerzos, entonces yo tengo que elegir un factor de diseño, un factor de seguridad que pueda cumplir con todos esos parámetros del tipo de falla que yo tal vez pueda predecir. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué poner un factor de diseño para una falla si se supone que yo tengo que predecir o tengo que diseñar para que no falle mi elemento? Estoy de acuerdo con ustedes, sí tiene que pasar eso, pero lo que también debemos de tener en cuenta es que todos los materiales tienen un ciclo de vida. Entonces yo tengo que predecir más o menos, por ejemplo, decir, esta viga o esta columna yo la estoy diseñando para que dure 5 años. A los 5 años va a pasar del límite de fluencia al límite de cedencia, pero yo sé que le estoy dando una vida útil todavía, no sé, de 3, 4 meses. Entonces yo como diseñador debo de prever todos esos tiempos para que en cuanto cumpla su tiempo de vida, no se les caiga el edificio o su diseño, si es un carrito, por ejemplo, pues el carro no se rompa y cuando vayan manejando, pues el carro se parta a la mitad. Entonces tenemos que tener considerado nosotros que nosotros siempre vamos a diseñar elementos, pero que podamos predecir qué tipo de falla y en qué momento pudiera fallar el elemento. El deterioro por el paso del tiempo. Una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, chavos, es de que nosotros vamos a estar diseñando un elemento para varias condiciones. Puede ser que el elemento esté al aire libre, puede ser que el elemento esté siempre confinado, puede ser que el elemento esté sometido a ciertos gases, puede ser que el elemento esté sometido a cierta presión, a cierta temperatura, a ciertos niveles, por ejemplo, de agua. No sé, puede ser que esté diseñado para varias condiciones y nosotros debemos de tomar en cuenta eso o en las condiciones que va a estar trabajando mi elemento para poder definir bien un factor de diseño. Estos son los 5 puntos que yo les podría recomendar que se toman en cuenta para poder elegir un buen factor de diseño. Pero ojo, el factor de diseño también cumple con la necesidad de asegurar que mi diseño y ya una vez que está puesto en marcha, va a soportar o va a garantizar la utilidad y la vida útil que yo estoy asentando en el papelito o en el diseño que estoy firmando. Entonces, no es tan fácil como decir, yo le asigno un factor de diseño de 2, yo asigno un factor de diseño de 1 o de 0.75 porque me parece lo más correcto. No, hay que asentarlo, hay que considerarlo, hay que tomar en cuenta estas 5 consideraciones que yo les estoy poniendo y lo más importante, chavos, es que ustedes deben de sustentar bajo norma. Ya hay factores de diseño y factores de seguridad como los que ahorita les voy a mostrar, perdón, que ya vienen normalizados. Entonces, es más fácil extraer la norma y que me digan, no sé, yo necesito para un edificio, por ejemplo, donde todos los puntales o donde todas las columnas van a estar trabajando a compresión, un factor de diseño de 1.6. Perfecto, ya está la recomendación porque ya fue ese factor de diseño probado bajo ciertas características. Ojo, la norma también nos dice qué características son las que nosotros necesitamos o se necesita cumplir para que el factor de diseño pueda cumplir con las características que me está pidiendo. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, algo que les quería decir es que un factor de diseño por abajo de 1 siempre va a ser un factor de diseño muy riesgoso. No, yo hasta ahorita no he visto bibliografía o no he leído de personas que se puedan arriesgar a hacer un factor de diseño por abajo de 1. Lo recomendable es siempre de 1 a 4 o hasta 5. ¿Qué implica tener un factor de diseño muy pequeño? Si yo tengo un factor de diseño muy pequeño,
pues obviamente lo que voy a tener es un diseño con un poquito de arriesgue o baja seguridad al momento de que yo esté diseñando y yo pueda ya mandar mi diseño o yo pueda elaborar el diseño, que yo sustente lo que estoy diseñando o lo que estoy mostrando. Elegir un factor de seguridad muy grande implica un costo muy alto en la producción de mi diseño, implica que tal vez el diseño pese demasiado, implica que estoy sí garantizando mucha seguridad, pero también estoy costeando demasiado alto el producto y entonces eso implica que pues, mi diseño no se pueda hacer, no se pueda fabricar. Entonces tenemos que estar en rangos en el factor de diseño y aquí es donde empezamos otra vez con la parte computacional. Esto es, evaluar varios factores de diseño que se puedan acoplar a las fórmulas que ahorita vamos a ver y que se acoplen a los cálculos que nosotros como diseñadores estamos obteniendo. ¿Para qué? Para que podamos evaluar cuál de todo el abanico de valores de factores de diseños que yo propongo puede elegir y mi diseño no sea ni tan caro ni tan pesado, se pueda fabricar en tiempo y forma, los elementos estén a la mano, etcétera. Entonces, el factor de diseño siempre va por lo regular de 1 a 4, 5 un poquito exagerado, pero hay que evaluar, ni muy bajo ni tampoco muy alto, por favor. Y entonces, pues aquí ya tendríamos lo que son las fórmulas. Estas se podrían decir que son las últimas fórmulas de esta primera unidad que estamos viendo. Si se dan cuenta, aquí tengo la fórmula del factor de seguridad, resistencia real entre la resistencia requerida, que es con la que empezamos el concepto de factor de seguridad. Otra de las fórmulas, bueno, aquí vamos a ponerlo así fácil. El esfuerzo real, nosotros lo vamos a tomar como el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo último. ¿De qué depende qué valores ocupa esta primera fórmula para poder utilizar cualquiera de estos dos después? Ok. Si mi material es un material dúctil, yo voy a utilizar el esfuerzo de fluencia. O sea, voy a utilizar la fórmula que daría factor de seguridad es igual a ¿qué? Al esfuerzo de fluencia que me den bajo tablas o normas entre el esfuerzo requerido. Este esfuerzo requerido se calcula, chicos. ¿Ok? Este yo lo calculo, es lo que ustedes me han entregado en los problemarios que han hecho. Esto es lo que ustedes calculan, el esfuerzo requerido, y lo comparamos con el esfuerzo real. No sé si recuerdan que en clases anteriores habíamos dicho que era necesario tener un esfuerzo real o un esfuerzo de ingeniería, perdón, para poderlo comparar con uno de tabla y de ahí obtener el factor de seguridad. No les había dicho para qué se utilizaba, pero ya empezábamos con el concepto. Entonces, para eso me sirve calcular o hacer mis cálculos y después me voy a una tabla, ya que tengo el valor, ahora sí tengo el factor de diseño. Otra de las fórmulas que van a encontrar dependiendo del libro que revisen es esfuerzo permisible, es la resistencia a la afluencia entre el factor de seguridad. Ojo, esta fórmula de aquí yo la voy a ocupar cuando yo ya conozco el factor de seguridad, esto es, que yo ya revisé la norma, ya sé qué factor de seguridad necesito, conozco el material o los materiales con los que voy a elaborar mi diseño y me va a dar un esfuerzo para que yo pueda determinar si es cierto que el diseño que estoy haciendo se acopla a lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, aquí los valores que yo necesito es el factor de seguridad ya una vez que lo obtuve de tablas y la resistencia a la afluencia, que también necesito elegir el tipo de material. Pues es la misma fórmula, nada más que resumida, ya les había dicho. Esta primera es con el esfuerzo de fluencia y esta es con el esfuerzo último. La utilizamos, esta de aquí la utilizamos para cuando los materiales son dúctiles, esta cuando los materiales son frágiles. Recordamos, y esto va para todos sus apuntes de aquí hasta que terminemos prácticamente con el curso. Es cuando yo tengo materiales dúctiles, tenaces, maleables, siempre voy a utilizar el esfuerzo de fluencia. Cuando mis materiales son frágiles
o son duros, siempre utilizo el esfuerzo último. ¿Ok? Y bueno, ya aquí vienen algunos factores de seguridad de diseño. Estos factores los pueden encontrar en el libro de diseño de elementos mecánicos de Robert L. Mott. Creo que es la 4ª edición, si no mal recuerdo. O los pueden encontrar también en el libro de... no me acuerdo si vienen en el de diseño de elementos de máquinas, el Shigley. Pero bueno, estos son los más usados. Ya no quise, se los pongo así tal cual viene en el libro, para que ustedes si los llegan a buscar o los llegan a encontrar, los tengan. Y bueno, aquí viene entonces, en el primer apartado están los materiales dúctiles. Los materiales dúctiles ya vimos cuáles son los factores de seguridad que van de 1.5 hasta 4 o más, pero volvemos a lo mismo, depende del tipo de diseño y también depende de cuánto nos esté arrojando mi valor una vez que ya calculé tanto el esfuerzo permisible como ya elegí el material que yo necesito para poder hacer ese diseño. Y acá abajo vienen algunos materiales frágiles, volvemos a lo mismo, son altos por lo mismo de que es un material frágil, o por ejemplo los cerámicos, los plásticos, entonces sí necesito un valor de seguridad un poquito más elevado. Y aquí vienen las tablas ya resumidas. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Una, elegir material. Y dos, conocer las condiciones de diseño, tanto las dimensiones como las condiciones de lo que quiero diseñar. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo de hacer entonces para poder tener o para poder elegir un factor de diseño? Primera consideración, chicos, es conocer el diseño, o sea, qué es lo que quiero hacer. Si voy a diseñar un tornillo, si voy a diseñar una viga, si voy a diseñar un elemento, una cuerda, por ejemplo, que va a estar cargando una cubeta, si voy a diseñar un pasamanos, no importa, lo que vayan a diseñar, primero deben de conocer su diseño. Segundo paso sería conocer las dimensiones del diseño, porque recuerden que las dimensiones a mí me dan el valor de el esfuerzo. Tercera consideración, hacer un listado de materiales del que yo quisiera o de los que yo quisiera que mi diseño estuviera hecho. ¿Por qué? Porque esto nos da un abanico de respuestas con las cuales yo puedo evaluar mejor mis resistencias, tanto de esfuerzo de fluencia como de esfuerzo último, y poder elegir, en este caso, un material o un esfuerzo, o un factor de seguridad. Por último, obtener el esfuerzo requerido, esto es, hacer todos mis cálculos, obtengo el esfuerzo, y una vez que tengo el esfuerzo, lo comparo contra el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo último de tablas, dependiendo de los materiales que yo elegí, y con eso ya puedo obtener mi factor de seguridad. Esa es una alternativa. Ya después, cuando ya conozcamos qué es torsión, o qué son los elementos sometidos a torsión y qué son los elementos sometidos a flexión y las cargas combinadas, ya vamos a ver cómo todo lo que ahorita vimos en esta primera parte se resume para poder ya hacer diseños un poquito más grandes y ahora sí más reales, aplicables, más aplicables. Entonces, ustedes hasta ahorita, chicos, ya están capacitados y espero así lo sea, y si no, pueden seguirme preguntando, pero ustedes hasta este momento ya están capacitados para diseñar tornillos, poder diseñar elementos sometidos a cargas de tensión, de compresión, pueden ya diseñar alguna columnita, todavía columnas grandes no, porque hay una teoría de columnas que todavía no se ve, pero por ejemplo columnas sometidas en ambas partes a cargas de compresión, lo pueden hacer, ya están capacitados para determinar las dimensiones, por ejemplo, si yo quiero que un elemento cargue, no sé, una polea, por ejemplo, que cargue una cubeta de 20 kilos y necesito diseñar un polipasto y quiero saber cuál es el área de la sección transversal para que soporte un esfuerzo o para que no llegue a ese esfuerzo de cedencia de fluencia, perdón, mi elemento, pues ya lo puedo ir haciendo mis despejes con todo el formulario que tenemos
y pueden diseñar ya su polipasta. Entonces, hasta ahorita ya ustedes ya se puede decir que están capacitados para empezar a hacer sus primeros diseños.